El último día de la vida del pintor, muralista y grabador tlaxcalteca Desiderio Xochitiotzin fue el 14 de septiembre de 2007. Tenía 85 años de edad. Otro elemento muy importante en mi mural de la escalera en relación con lo de aquí abajo de la planta baja es que la planta baja está pintado como una narración y la escalera está pintada como una interpretación, porque ya en la escalera hay ideas discutibles. He observado que la gente discute más sobre la conquista que sobre la Revolución Mexicana de 1910. Hay más pasión sobre aquel mundo que sobre el presente, ¿no? En el recuento de su prolífica trayectoria, destaca su obra mural en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, que, además de exponer la historia de este estado, revela el carácter integral del artista que no solo depuró la aplicación del color y las formas con el dominio total de los trazos, sino que se expuso a sí mismo como un investigador profundo con dotes de cronista visual. Esto se debe, en parte, a que perteneció a una generación de creadores comprometidos con su labor, que difundieron su trabajo durante varias décadas. Justamente fue uno de los 52 fundadores del Salón de la Plástica Mexicana. El salón se funda en 1949, gracias a la iniciativa del Instituto Nacional de Bellas Artes y de los artistas más destacados de México, que producían su trabajo ya desde los años 20, ya venían trabajando bajo los ideales de la posrevolución mexicana. Y Desiderio Hernández Xochitiotzin es uno de ellos, al lado de Diego Rivera, de Siqueiros, etcétera, de toda esa generación de muralistas, grabadores y escultores. Como muralista que se respete, consideró que la obra debería establecer un diálogo visual con la arquitectura y funcionamiento del edificio. Contaría la historia de su estado como un largo códice moderno, con vibrantes tonalidades. No en balde lo consideraban un gran colorista. En varias fases se fue gestando este gran mural en diversas y emocionantes escenas. Uno de sus propósitos, cambiar la visión negativa sobre el pueblo tlaxcalteca. Una especie de protesta pictórica. Identidad regional, orgullo en pinceladas. Justamente esta generación de artistas de la Escuela Mexicana de Pintura fue investigar y trabajar con las comunidades desde sus lugares. Entonces Xochitiotzin se dio a la tarea justo de meterse a archivos, de estudiar los códices, pero no nada más eso. Y tanto los códices en México como en los archivos en España, también trabajo en España en esta investigación. Pero hay algo muy valioso de esta generación de artistas que trabajaban desde las comunidades, tomaban nota, registros de las fiestas, de las tradiciones y de la vida cotidiana. Como sabes, la Escuela Mexicana recupera esa estética de lo mexicano, de la mexicanidad, no nada más en las fiestas, tradiciones y colores, sino también en esa estética. Ese es el valor fundamental de la Escuela Mexicana. Entonces, él toma apuntes de la vida cotidiana, del pueblo, de la gente, de su gente, y muchos retratos, muchos rostros que vemos en los murales son de la gente de su pueblo. Tanta capacidad creativa y creadora hace eco entre los espectadores de sus obras y sobre todo entre las generaciones posteriores de artistas. Xochitiotzin es un referente permanente entre sus colegas. Yo conocí su trabajo cuando lo conocí a él. Realmente no conocía antes. Cuando yo lo conocí fue en 1987. Yo estaba también muy joven
Y fue con una llegada a Tlaxcala. Yo me fui a vivir para allá con mi familia y bueno, hicimos contacto con la familia Xochitl. Entonces fue ahí cuando también conocí su obra, o empecé a conocer su obra, porque la he visto por diferentes momentos, ¿no? Y bueno, le conocí a él en su casa y pintando. Bueno, yo tenía 27 años, tenía quizá 7, 8 años que estaba como dedicada al arte, ¿no? Queriendo ya dedicarme al arte, pero pues muy empezando, sin demasiado oficio, pero con mucha intención. Y cuando yo le conocí, pues para mí fue muy impactante ver a un artista tan hecho, ¿no? Tan maduro en su postura, ¿no? Y por supuesto muy inspirador. El maestro, sobre todo, lo que emanaba mucho conocimiento. Él siempre estaba hablando de las cosas que estudiaba, sobre la historia de Tlaxcala o sobre la historia incluso del arte o de personajes que había conocido del mundo artístico. Entonces, pues todo eso era muy impactante, muy bonito, ¿no? Que yo apenas estaba empezando a publicar el dibujo, estaba empezando a hacer exposiciones, entonces pues era como un ejemplo. El valor de la opinión de los artistas de este tiempo que tuvieron contacto con Desiderio es que narran la experiencia de un creador fuera de serie y comunican aspectos que están más allá de lo evidente. En el año 94, por invitación de la señora Verónica Rascón, que era esposa del gobernador en ese momento, me invitó a formar un taller de grabado, a iniciar un taller de grabado ahí en Tlaxcala. Y al año de que me tocó estar en Tlaxcala, hice una exposición de xilografías en gran formato. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que fue el maestro Desiderio, y él estuvo explicando mi obra, ¿no? A mí se me hizo tan interesante, sobre todo porque era un gran conversador y con conocimientos, ¿no? de todas las tradiciones de toda la República. Trataba de expresarme sobre los nahuales, que es lo que me tocó crecer en mi infancia, y él se extendió hablando precisamente de eso, ¿no? Porque yo considero que en varias partes de la República Mexicana se maneja todos esos mitos, ¿no? de los nahuales. Entonces él tenía a la gente ahí metida en la obra, explicándolo, ¿no? Y curiosamente era eso, porque yo no había escrito ni hablado nada con él sobre la obra. La generosidad de Desiderio le dio la oportunidad a Jorge Barrios de percibir la disposición de un gran artista para valorar la obra de otro, sin importar que tuviera menos experiencia. El último gran muralista mantenía la disposición de asombro ante la creación artística, aspectos que propician el descubrimiento del pintor más allá de su expresión visual en los muros. Los murales, por supuesto, son muy impactantes y obedecen a toda una época, ¿no? A toda una época y con una postura muy, muy personal. Y creo que esto también está en su obra de Caballete. El caballete, creo yo, que es un artefacto que te pone al nivel de los ojos la pintura, ¿no? El caballete, eso es lo que hace, te muestra a nivel tanto del espectador como del que pinta. Entonces estás de pie trabajando y estás de pie observando. Y por tanto hay tensión, hay movimiento, hay un trabajo con todo el cuerpo, no nada más con las manos, ¿no? Y creo que todo eso lo reflejaba Desiderio porque tiene una pincelada muy cuidadosa, pero muy fuerte también, en su colorido y en su manera de trabajar. Ya se notaba esa tensión. Yo pienso que todos, porque a mí me pasa, nos ponemos en cierta tensión cuando trabajamos, ¿no? O incluso hasta ciertos nervios cuando vas a empezar, del acceder a la pintura.
porque lo visual no está propiamente en los ojos, entonces uno se lo imagina y ya lo ha visto y tiene aquí, pero es la mano la que va a trazar, y la mano es ciega, ¿no? De alguna manera. Esta obedece y siente, pero es como ciega. Entonces, aunque no con esas palabras, pero el Desiderio sí decía sobre ese compromiso con la técnica que había que tener, ¿no? El manejo de la técnica, el conocimiento de los materiales, el hacer tu boceto, el proyectar tu trabajo. Creo que en el arte contemporáneo pues hay muchas maneras también de abordar y yo a veces también lo abordo directo, ¿no? Sin boceto. Pero todo aquello como saliendo de academia, porque ya no era academia, ya era arte vanguardista. El muralismo ya significa la ruptura con la academia. Sí hablábamos de lo académico en cuanto a la técnica, ¿no? En cuanto a la necesidad de formarse, de manejar el dibujo, de manejar la técnica, de manejar las herramientas, y creo que eso se ve en su obra. Recuerdos de un artista sobre un artista que derivan en la transmisión de un panorama de la creación pictórica con conocimiento de causa. Se trata de la descripción del perfil de Desiderio Xochitiotzin, a partir del trazo de quienes conocen la experiencia de la creación plástica. Sí le conocí más allá, ¿no? Le conocí más allá. Su pintura de caballete, que era lo que platicaba cuando íbamos a su casa, siempre estaba en cátedra constante, ¿no? Él platicaba y enseñaba, no tenía otra manera de conversar. Su conversación siempre era enseñando algo, o dando referentes históricos, o explicando su misma pintura, pues ya expresaba también pues técnica, su compromiso, ¿no? Con el arte. Entonces creo que pues sí conocí una pequeña partecita más humana, porque también conocí a su familia, a su esposa, a Citlali sobre todo. Somos amigas, pero bueno, esto nos dio oportunidad, ¿no? También a convivir de otra manera. El mural es más histórico, por supuesto, y eso lo aleja un poco de su propia tensión, ¿no? De su propia sensación. Y creo que en la pintura eso no se pierde. No sé, estoy recordando ahorita, por ejemplo, El Regreso, ¿no? Esa obra me parece preciosa, en parte porque estoy trabajando también el retorno. Digo, mira, El Regreso me parece, ahorita me resuena, es otro sentido, por supuesto, pero bueno, es una obra en donde hay mucha humanidad. No está contándonos la historia de un hombre que acaba de terminar un festival, sino más bien del cansancio, de haber acabado el trabajo, incluso la diversión, ¿no? La fachada, que significaba pues llevar la máscara puesta todo el día, ¿no? Quitarse la máscara y llevarla en la mano. Además lo pinta de espaldas hacia una oscuridad incierta que no te dice a dónde va, no ves hacia dónde se dirige, pero creo que esto es muy intenso, es muy fuerte y es muy personal, no es folclórico, no es la fiesta tradicional, sino es el hombre que terminó en una fiesta, ¿no? que salió de su cotidianidad y ahora vuelve a ella. Y creo que todo eso lo transmite con ese color oscuro, con la negritud del fondo, la intencionalidad poética, ¿no? De un hombre que se va hacia la nada, el haberse quitado la máscara, que la máscara yo creo que, bueno, en nuestra cultura es muy significativa. La obra a la que se refiere Marta Castellanos, El Regreso, está en la memoria visual de muchos. Quizás sea de las creaciones más valoradas del muralista tlaxcalteca.
En lo personal me gusta mucho la obra de Caballete, todo lo relacionado con el carnaval, ¿sí? Por ejemplo, tiene esa obra donde va un personaje de regreso del carnaval con su máscara de la muerte en la mano. Se me hace una obra genial, ¿no? Y los paisajes sobre todo, ¿no? Yo considero que son como esa interpretación muy vistosa del paisaje, con toda esa emotividad del color, ¿no? Que no es el paisaje tradicional, sino que tiene un colorido especial. La montaña de Malinci o Maclalcuey. En 4 momentos, cuando se me encargaron esos paisajes, pensé yo no en hacer un paisaje como casi todos, ponían un primer término, un maguey, un nopal o alguna cosa, sino como tema la montaña. Y son los momentos culminantes de cada una de las estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, desde el Valle de Tlaxcala. Cuando le pedían, por ejemplo, que pintara un cuadro ya por encargo, nunca lo hacía en una sentada o en una semana. Hay cuadros de Caballete que se llevaron 3 años. Entonces él podía dejar la mancha blanca porque iba a ser algo de traslúcidos, pero se empezaba a concentrar en la investigación de lo que iba a hacer y podía dejar el cuadro ahí sin pintar y bajarlo y estar trabajando en otra cosa, un cartel, un diseño de alguna artesanía, pero no se vendía rápido a resolver las cosas como ya las sabía él resolver técnicamente. Hay un rasgo aparte del propio Desiderio que refiere a su actividad en la gráfica, especialidad que implica procesos distintos a los de la pintura y que, sin embargo, encontró una forma de expresión a plenitud. Se le reconoce como un gran grabador. Y él logra mucha naturalidad en su grabado. Él trabajaba con boceto y eso le permitía un gran acierto, pero no es un acierto cartonado, es un acierto suelto, libre, ¿no? Se le ve en los grabados de los danzantes y es un movimiento natural. Y el grabado, cuando lo dibujas al revés, te cambia un poco esa soltura. A veces lo ves muy natural de este lado y cuando lo imprimes se ve distorsionado. O se ven tiesas las figuras o algo así pasa, ¿no? Porque el grabado es así. En cambio, en su trabajo creo que logra eso, logra esa soltura que es muy, muy, muy valorada en el grabado por lo que implica trabajar al revés. El carnaval de Contra en el recuerdo y en mi obra. Sí, estas son muy interesantes porque tienen una línea muy suelta y ahí se ve también la influencia como de Orozco. En algunos momentos su trabajo, sus trazos dibujísticos son muy influenciados por Orozco y en la pintura es otra cosa, pero sus grabados y sus dibujos son muy así, muy sueltos, con líneas muy ricas. El último gran muralista nació cuando nació el muralismo. A 100 años de su natalicio, los tiempos le hacen justicia. Desiderio ha sido motivo de diversos homenajes póstumos, entre ellos la publicación del libro Xochiteotzin 100 años, un muralista forjado en Puebla, en la Biblioteca Palafoxiana. Su obra se presentó en el Museo Regional de Cholula, en el Salón de la Plástica Mexicana y actualmente en el Complejo Cultural Los Pinos. La insistencia en que este espacio maravilloso ahora comparta con la gente que viene a este recinto esta sorpresa que van a tener en este degustar de colores y en este degustar de temas sobre este movimiento muralístico tan importante para nuestro país y que nos hace ahora recordar y regresar a nuestras raíces. ¡Viva México! ¡Vivan esos valores del cromatismo emocional de México! Considerado el último gran muralista de México, no hecho por él, por supuesto, sino por los propios grandes muralistas de México.
tiene características muy especiales. Además de su color y su pincelada, la temática de su pintura tiene que ver precisamente con la belleza de lo cotidiano, de la belleza de lo pequeño, de lo que está en las tradiciones, en los pueblos, en las casas, y que de alguna manera, y que eso en su momento generó críticas dentro de los propios muralistas, ¿no? Que donde el mural era una especie de manifiesto político, siempre de izquierda, comunista. Xochitliotzin se aleja de eso y muy atrevido frente a un movimiento tan potente y tan político, y que hoy se puede descubrir a través de su pintura de Caballete como una manera de descubrir un momento de la historia del arte de este país. Como todavía pintaba y estaba arriba del andamio, y entonces ahí platicábamos y no se bajaba, decía sube. Entonces ahí teníamos que subir a pintar, bueno, a verlo pintar, porque no. Y luego si te descuidabas hasta te ponían algunos de los personajes que estaban ahí dibujados. La ruta cultural de Xochitliotzin, dónde estuvo y dónde marcó la parte de la línea para que la gente lo trabaje. Entonces hacemos una historia donde los dos estados como hermandad por medio del artista, y eso es lo que más nos ha fascinado. El libro físicamente es maravilloso, ¿no? Y por supuesto que la exposición, lo que lograron reunir en esa exposición que se puso en el Museo Regional de Cholula es maravillosa. Son 137 piezas, ¿no? Que muchas de esas piezas estaban con coleccionistas privados. Entonces, reunir esas piezas fue, supongo que bastante complicado, pero el libro quedó maravillosamente editado por los colores, el formato, ¿no? Los separadores en cada tema y los dibujos, y parece que en ese diseño intervino Miltzin de la Fundación. Este catálogo viene a ser como la suma de todos esos esfuerzos, donde conocemos también desde otra perspectiva lo que hizo el maestro Xochitliotzin, porque lo que más se conoce, por supuesto, son los murales que están en el gobierno de Tlaxcala, en el Palacio de Gobierno de Tlaxcala, pero pues aquí en Puebla hizo también mucha obra que ojalá se vaya conociendo, ¿no? También murales, hay murales, y ojalá se pueda ir difundiendo esa obra, pero vitrales, hizo mucho trabajo de Caballete, de dibujo, paisajista, porque así empezó siendo estudiante de Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes, pues se formó con sus maestros, José Márquez, ¿no? Y el hermano de este maestro que mencioné, se formó en dibujo, los llevaban afuera a conocer y ver los paisajes, y eso se ve muy bien en este catálogo, donde le dedica varios dibujos, pinturas, a la Malinche, por ejemplo, ¿no? Como que fue apasionado, y es una belleza, ¿no? Realmente es una belleza la Malinche, ¿no? Pero también, ¿no? En otra etapa de su vida, pues pintó mucho sobre costumbrismo, ¿no? Óleo en tela, y también hay influencia de otros pintores, y influencia y también, sobre todo, la visión que él tenía. Porque en el caso, por ejemplo, de los murales, él admiraba a los grandes muralistas, tiene cierta influencia, pero a la vez su concepción era totalmente distinta a lo de los grandes muralistas, ¿no? Que tenían una visión más de la lucha de clases, ¿no? De que pues habían viajado a Moscú, Diego Rivera fue a Moscú, Siqueiros no se diga, entonces venían con otra formación, con otros ideales, y él tiene esa concepción más religiosa. Que está aquí presente sí representa mi obra de carácter popular, no populista, popular, es decir, con la dignidad de lo popular. Estos actos conmemorativos lo ponen en el lugar que merece.
Un simbólico acto de reconocimiento que a sus familiares y seguidores les trae a la memoria entrañables recuerdos sobre el maestro. Con pulque brindaría Desiderio. Se daría una vuelta por la iglesia, comería con la familia y pintaría Malitzin, ahora desde el cielo. Vino a florecer con el detalle siguiente: Tlaxcala siempre ha sido cruce de culturas. Tiene un pequeño museo que es muy chiquito. A lo mejor el gobierno del estado tendría que hacerle su museo, como a otros grandes muralistas se los ha hecho en sus respectivos estados, porque si bien se le considera el muralista de Tlaxcala, se le conoce a nivel nacional e internacional, pues creo que en su estado se le debe hacer más justicia, tener más presencia. Y bueno, pues los homenajes que se le están haciendo, porque pues, el maestro ya no está con nosotros, ¿no? A lo mejor, no sé, desconozco si hay algún premio que se llame Desiderio Hernán Xochitl. Podría ser otro recurso. Podría ser. Tlaxcala creo que debe realizar buenos estudios académicos. Tiene libros, pero creo que le faltan unos buenos estudios académicos de investigación más profunda acerca de las aportaciones que se hizo. O sea, con crítica incluso, no nada más porque es el gran muralista, sino qué fue lo que aportó, en qué grado lo aportó, qué es lo que deja para las generaciones presentes. Era reflejar la historia de su localidad, la sentía y la vivía. Entonces creo que eso es importante y en ese sentido le podremos conceder un buen lugar en el espacio de los muralistas. Expresión visual disponible entre las inacabables miradas ávidas del buen hacer creativo y trascendente. A un siglo de su natalicio, se fortalece el reconocimiento y tiende a enterar a las nuevas generaciones acerca de un grande del arte que ya ha alcanzado la permanencia para regocijo de todo el que se da la oportunidad de contemplar su obra. Décadas de creación comprometida le concedieron este privilegio a Desiderio Xochitl.